Actualidad, política, economía, música, cultura, deportes y espectáculos en Buen Día a Día. Buen Día a Día. Por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Un lujo que nos dimos poder conversar con uno de los escritores más importantes de la actualidad en la República Argentina, Eduardo Sacheri. Que comenzó a escribir cuentos a mediados de la década de 1990, en un principio solo relatos futboleros, en los cuales, como reconocido, como decíamos antes, hincha del Club Atlético Independiente, Sacheri expresaba su gran pasión por el fútbol de una manera atrapante, entretenida y amable, demostrando un perfecto entendimiento de la cultura futbolera popular argentina. Además de varios libros de relatos, escribió 2 novelas. La primera, La pregunta de sus ojos, en el año 2005, que es la misma que fue llevada al cine por Campanella, con el título del secreto de sus ojos, y como sabemos, cosechó numerosos premios, entre ellos el Oscar a la mejor película extranjera en el 2010. Incluso el guión de la película fue escrito por Campanella junto con Eduardo Sacheri. Algunas de sus narraciones han sido publicadas en medios gráficos de la Argentina, Colombia y también España, e incluidas en por el Ministerio de Educación argentino en sus campañas de estímulo a la lectura. Su obra está siendo traducida también al alemán, francés y otros idiomas, y actualmente Sacheri está trabajando en la adaptación de un cuento de Roberto Fontana Rosa, Memorias de un wing derecho, para la nueva película animada de Juan José Campanella, y que llevará el título de Metegol y podría estrenarse entre finales del 2012 y principios del 2013. Y finalmente su última obra publicada es Papeles en el viento, de agosto del 2011. Y justamente le preguntamos a Eduardo Sacheri que nos cuente, para quienes no leyeron todavía, de qué se trata Papeles en el viento. Es una novela que trata sobre, digamos, lo que pasa con 3 tipos muy amigos que acaban de perder a un cuarto amigo, y que bueno, sufren ese cimbronazo tan fuerte y tan difícil de atravesar, y que tienen además, mientras, bueno, ven el modo de enfrentar ese duelo, que cumplir una tarea bastante complicada que deja pendiente este amigo muerto, que es ni más ni menos que conseguir vender a un jugador de fútbol, porque este amigo muerto no tenía mejor idea que invertir todo su dinero en la compra de un futbolista de 17 años, que bueno, parecía que iba a ser una gran estrella, bueno, pero eso, parecía, y pasan los años y no lo es. Entonces, la novela transita un poco esas dos cuestiones, el cómo se hace para enfrentar una situación tan probada y tan dura, y al mismo tiempo esta cosa un poco bizarra del mundo del fútbol, y esto de cómo hacer para vender un delantero, en este caso, que no le hace un gol a nadie. Con mucha humildad recomiendo esta novela Papeles en el viento, escrita por Eduardo Sacheri. Lo contaba Eduardo, su forma de narrar una historia que tiene que ver con el fútbol, pero que a través de este deporte representa a algunos sectores de la sociedad, como son los más carenciados, como también es la tarea de los representantes, y cómo es en gran parte la vida social de la Argentina. Papeles en el viento, la última novela de Eduardo, a quien también le preguntamos, pregunta obligada obviamente, ¿qué cambió su vida? ¿Cuánto cambió tras haber escrito La pregunta de sus ojos, el libro que más adelante llevó al cine Juan José Campanella? Mira, en realidad en mi vida cotidiana, lo que ha cambiado a partir de La pregunta de sus ojos, y bueno, todo lo que pasó con La pregunta de sus ojos después, y eso es, bueno, un nivel de exposición bastante más marcado, y también la posibilidad de elaborar con cierta frecuencia, escribiendo guiones, no ya solo cuentos y novelas, pero digo, en lo que es mi vida cotidiana, simplemente dejarme más tiempo para escribir,
dar menos horas de clase en relación a lo que daba antes. Ese es el gran cambio, digamos, de tener más tiempo para hacer las dos cosas, digo, tanto para dar clase como a mí me gusta, como para escribir, que es el otro laburo que también me gusta mucho. La pregunta de sus ojos es el libro que escribió Eduardo Sacheri y que más adelante llevó al cine Juan José Campanella con El secreto de sus ojos. Qué interesante que en Buen Día a Día volvamos a hablar de esta película, lo cual representa que este film ya es un clásico dentro de la historia argentina. Un clásico que es realmente nuevo porque hablamos de una película que se estrenó en el 2009 y que recién ayer por primera vez salió al aire en televisión, ¿no? Ya la podíamos ver, o bueno, en su momento en el cine, o el DVD original. Ayer por primera vez la transmitió Telefe, así que gran obra para los que pudieron verla. Y recuerdo lo que nos contaba hace un par de semanas en el aire de Buen Día a Día Soledad Villamil, esto de que muchas veces las frases incluso uno repite, y ayer cuando veía nuevamente El secreto de sus ojos había frases que decía, esto entonces era de ahí, porque a veces uno se adueña de algunas frases de la película y después terminás recordando cuando la volvés a ver, que es como decía entonces Soledad Villamil. Pero queda claro que no es lo mismo un libro, que no es lo mismo el mensaje audiovisual, y eso le preguntamos a Eduardo Sacheri, qué tanto le gustó, qué le gustó, qué no, de la adaptación de su libro a la película realizada por Juan José Campanella. Mira, me gustó, aunque indudablemente te genera una sensación de extrañeza, nacida del hecho de, bueno, estar viendo con ciertos actores, en ciertos ambientes, con cierta música, algo que vos imaginaste, que esa sensación de extrañeza es inevitable. Pero ojo, creo que me pasa a mí como autor y le pasa a cualquier lector, digo, cualquiera de nosotros que haya leído un libro que le ha gustado. Ver después la película siempre genera una sensación de extrañeza, porque no hay manera, no hay modo de que sea exactamente igual. Yo creo que la clave es dejarlo fluir, dejar reservar y establecer el vínculo más sano y placentero posible con eso nuevo, digo, que no es el libro original, sino es otra cosa que ha nacido ese libro, pero que indefectiblemente es distinto. Y es verdad, lo dice Sacheri, es distinta la pregunta de sus ojos que El secreto de sus ojos, incluso no solo desde la forma en que se narra, sino que también hay algunos cambios importantes dentro de la historia. Al margen, ambos fueron éxitos desde lo literario, el libro de Sacheri, desde lo audiovisual, el film realizado por Juan José Campanella. Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a Pipi, a Giselle y a Ciro, quien me comenta por un mensaje acerca de uno de los cuentos más famosos realizados por Eduardo Sacheri, un hincha del Deportivo Morón que se enamora de una mujer de Nueva Chicago. Para quien no conoce mucho del fútbol del ascenso, Deportivo Morón y Nueva Chicago es un clásico de los más acérrimos del conurbano y del oeste de la capital federal, por lo cual este cuento llamado Los Traidores ya también forma parte de los clásicos de la literatura futbolera que inauguraron Roberto Fontana Rosa y Alejandro Dolina. Y le preguntamos a Sacheri acerca de sus inicios en la literatura y principalmente qué tanto lo ayudó este medio, la radio, para que Sacheri pueda ser una figura pública. Y mira, supongo que corrían fines del año 96, Alejandro estaba recién arrancando con Todo con Afecto, Los Ojos a la Tarde, y yo disponía de 5, 6 o 7 cuentos en mi haber, era todo lo que había escrito, y lo había escrito con una perspectiva absolutamente de hobby y de dejar fluir algunas cosas que me pasaban por la cabeza sin la menor intención de convertirme en escritor profesional. Y bueno, a partir de la existencia de mi mujer y algunos amigos, le mandé, me van a tener que disculpar, y otro par de cuentos a Alejandro por si le interesaba leerlos al aire, y el loco con la generosidad y la improvisación que lo caracteriza, no tuvo mejor idea que efectivamente abrir un programa de sábado con la lectura de Me van a tener que disculpar, ese cuento, ese relato que tiene tanto que ver con Diego Maradona. Es un loco, Alejo, digamos, es así el tipo. Y bueno, se mandó y bueno, pasó lo que creo que solo puede pasar con la radio, esto de que algunos ya han dicho, uy, eso está bueno, ¿cómo se llama el autor? ¿En qué libro está? Y después decía, no, ningún libro, es un tipo que me los deja acá en la recepción de la radio. Y bueno, de esa manera tan poco ortodoxa y tan poco académica fue como se inició mi camino literario. Esta radio vieja, esta radio que nos permite la música en vivo y que nos permite también
volver a lo más genuino del medio de comunicación, como es leer un cuento, como es presentar a un artista. Y hablábamos de este Sacheri, que ante todo, un fanático de Independiente, declaró durante los últimos días: creo que mi vida sería más fácil si no me importase tanto Independiente, lástima que dejaría de ser mi vida. Una frase, una palabra para describir un poco este momento nada agradable que están pasando los hinchas del Rojo. Y lo último que le preguntamos a Sacheri es sobre su carrera actual, cómo la ve y principalmente qué cree sobre el futuro. Mira, la veo como una carrera llena de casualidades y de enormes espaldarazos venidos de afuera. El espaldarazo de Alejandro en Continental, el espaldarazo que significó que a Campanella le gustaran mis historias al punto de querer utilizar mi primera novela para una película. Son cosas que no le suelen pasar a los escritores, tener semejantes auxilios extra literarios. Por ese lado, extrañado y maravillado, y por el lado en sí de mi vida cotidiana y mi laburo cotidiano, por suerte escribir sigue significando lo mismo para mí, ni más ni menos que poder sacar afuera cosas que te pasan internamente, en este caso sacarlas fuera con forma de ficción, con forma de historia inventada o no tanto. Eduardo Sacheri, un lujo que nos dimos desde Radio Splendid. También agradezco a Emilio Alice Leme, amigo de la casa y colega, quien también participó de la entrevista, y en lo personal quien me presentó literariamente a Eduardo Sacheri, quien pasó por el aire de Buen Día a Día, quien nos dejó su testimonio en Radio Splendid AM 990. Reviví las mejores entrevistas del programa ingresando a youtube.com/Buen Día a Día 990.